Hola amigos, sean bienvenidos entonces al último video que vamos a hacer de la temática del predictor de Smith filtrado. Mi nombre es Sergio Castaño y los invito entonces a visitar la página controlautomáticoeducación.com, donde va a estar toda la información sobre esto y un montón de información más sobre controles, microcontroladores, etc. En el video de hoy vamos a ver cómo implementar el predictor de Smith filtrado en procesos inestables y en procesos integradores. Veremos entonces que esta sería la segunda ventaja de utilizar esta modificación del predictor de Smith. Y como vimos en el video pasado, vimos que para procesos estables conseguíamos acelerar el rechazo de perturbaciones, y aquí entonces veremos que vamos a poder controlar procesos inestables y procesos integradores. Entonces teníamos que el predictor de Smith filtrado viene dado por esta estructura de control. Simplemente adicionamos un filtro pasa abajo en la estructura del error de predicción. Esta estructura se utiliza para el análisis o también para implementar, como vimos en el segundo video, para implementar el predictor de Smith en procesos estables. ¿Qué sucede? Para el caso inestable, para el caso integrador, nosotros solo podríamos utilizar esta estructura para realizar el análisis matemático, pero no la podríamos usar para realizar la implementación. Y es debido a que, si recordábamos que la ecuación o la función de transferencia, por ejemplo, de la perturbación para la salida, viene dada por esta expresión, veíamos que entonces la planta o los polos de la planta quedaban aquí afuera y que no se tenía algo como para cancelar. Y vemos entonces que los polos de la planta, si en este caso que estamos analizando de polos inestables o integradores, si aquí hay polos inestables o integradores, quiere decir que esta estructura es internamente inestable. Ella se va a inestabilizar cuando entra una perturbación, porque va a pasar por los polos de este sistema, haciendo que se inestabilice. Entonces vamos a tener que en la respuesta de la perturbación tenemos unos polos inestables. Nosotros ya habíamos hablado que el filtro me permitía cancelar esos polos, pero entonces para poder hacer la implementación tenemos que hacer ese cancelamiento ya realizado. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente para procesos inestables o integradores vamos a utilizar una estructura unificada. Esta estructura simplemente es esta, es una modificación, donde vamos a tener un filtro llamado filtro S, que este filtro es simplemente el mismo, es un equivalente a la estructura anterior. Él viene dado por Gn menos el filtro por Pn. Veamos aquí la estructura anterior. Sabemos que Gn y el atraso z a la menos d, estos dos juntos, sería como el proceso nominal. Uno le dice Pn, lo nombraría como Pn. Entonces Pn viene aquí, menos, se resta y multiplica, o sea, entonces sería menos Pn que multiplica a Fr. Y este producto con este filtro pues se suma aquí y se suma con Gn más lo que llegue aquí. Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí? Es simplemente, miramos que aquí es la equivalencia, que es Gn, que si recordamos Gn venía y sumaba aquí, menos el filtro, que era este, por Pn. Pn recordamos que era el que estaba aquí, que era Gn por z a la menos d, que estaba aquí, que aquí se restaba y venía acá. Esta es una estructura totalmente equivalente, es prácticamente la misma, solo que yo reduje el Gn y el retardo, lo reduje aquí a una función de transferencia, a un filtro S. Y acá simplemente, como sabemos que Pn es Gn por z a la menos d, pues yo puedo sacar factor común de Gn y me queda 1 menos z a la menos d por Fr. Entonces este va a ser mi filtro estable. Entonces la diferencia es que
en la salida de cuando me entre una perturbación, utilizando este filtro, yo ya no voy a tener los polos de un proceso de la planta, sino que voy a tener los polos de ese. Al yo tener los polos de ese, como yo estoy diseñando este filtro S, lo estoy diseñando para que no tenga polos inestables. Entonces yo hago aquí, por ejemplo, si GN tuviera algún polo inestable, sabemos que GN es la parte sin atraso del proceso, yo se los voy a cancelar con el filtro. Al cancelar yo esos polos inestables con ese filtro, pues voy a obtener como resultado que el filtro S no va a tener polos inestables, haciendo que la estructura del predictor de Smith filtrado sea una estructura internamente estable. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos entonces a hacer un ejemplo para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, si tenemos por ejemplo un proceso integrador, en este caso 3.5 sobre S, con un atraso de 1, entonces si discretizamos el proceso con un tiempo de muestreo de 0.2, pues vamos a tener el siguiente proceso integrador que tiene un atraso de 5 muestras. Entonces yo lo que voy a hacer es separar mi proceso integrador, mi proceso, en un numerador y en un denominador. Solo que el denominador yo lo voy a separar como un denominador menos, dn z menos, y un denominador más, dn más z. Entonces yo voy a definir, sabemos entonces que yo estoy separando mi proceso nominal en numerador y denominador. Sabemos que mi proceso pues es ahí lo tenemos. Entonces mi parte estable va a ser dn menos. Mi parte estable va a ser dn menos en el denominador. Nosotros vamos a ver qué parte tenemos en el denominador estable. Aquí no tenemos nada estable, o sea que simplemente pues sería 1. Tenemos un 1. Si tuviéramos un polo, aquí por ejemplo un polo estable, pues lo colocábamos aquí, el polo que fuera estable, que es ese no me está dificultando en nada mi control. Y por otro lado entonces vamos a colocar la parte inestable, que sería dn más, y aquí vamos a colocar todos los polos integradores y todos los polos inestables que tengamos. En este caso tenemos un polo integrador, entonces yo digo que mi parte inestable o dn más es z a la menos 1. Por último, pues el numerador ndn es 0.7 y tenemos pues que el atraso es 5. Entonces ya recordamos entonces que la ecuación de S, que tenemos que hallar S y tenemos que hallar f de R. S viene dado por esta ecuación, que si yo reemplazo Gn, que Gn ya habíamos visto que lo estábamos separando en parte en numerador y denominador, y que el denominador estaba separado en inestable y estable, y aquí colocamos lo mismo, 1 menos z a la menos dn por fr. Fr lo separamos en numerador y denominador como lo habíamos hecho en los videos pasados, y hacemos pues el cálculo. Entonces él queda determinado en esta expresión donde df es denominador del filtro y nf es numerador del filtro. Si ustedes reemplazan acá fr por nf y df, van a ver que van a llegar a esta expresión. Aquí simplemente estoy separando cada uno de estos términos en numeradores y denominadores. Entonces recordábamos que siempre que vamos a proyectar este filtro, el filtro debe cancelar la dinámica integradora, y en este caso, o si fuera una dinámica inestable, también la tiene que cancelar. Y también debemos garantizar que el filtro tenga una ganancia unitaria. Eso ya lo sabíamos. Entonces, ¿cómo logramos eso aquí? Pues si ya sabíamos que el filtro debe cancelar la dinámica integradora, hacer que todo este numerador debe cancelar la dinámica integradora que está aquí en dn+, o si hubiera una dinámica inestable también estaría aquí en dn+, o sea que todo esto me debe cancelar las dinámicas que yo no deseo. Y por si fuera poco, pues debo garantizar que haya una ganancia unitaria. Entonces, ¿cómo garantizamos una ganancia unitaria? Pues es simple.
Analicemos lo siguiente. Analicemos este pedazo de la ecuación. df menos nf sobre df. Vemos que este pedazo de la ecuación es este pedazo de la ecuación. Es lo mismo, ¿cierto? Estas dos son las equivalencias, porque aquí gn pues sería esta parte de la ecuación. Entonces pongamos estas dos expresiones acá. Sabemos que 1 menos z menos d por fr es esto. Entonces todo este término van a ser unos polinomios. Vamos a encontrar un polinomio aquí en el numerador y obviamente pues vamos a encontrar un polinomio en el denominador, que todavía no sabemos cuáles van a ser, pero sabemos que vamos a encontrar unos polinomios ahí. Entonces yo podría decir, bueno, yo sé que yo aquí en el numerador voy a encontrar unos polinomios que tienen ciertas raíces. Entonces yo voy a decir, bueno, todavía no sé qué raíces va a tener ese polinomio, pero yo podría decir, bueno, tiene una raíz en z0, una raíz en z1, una raíz en zn, y así sucesivamente, un polinomio residuo. Y en el denominador pues pueda tener lo mismo, pero para efectos de análisis no me interesa. Entonces yo sé que voy a tener un polinomio cualquiera aquí en el numerador. Entonces, si yo necesito garantizar una ganancia unitaria, para garantizar una ganancia unitaria, simplemente sabemos que aquí fr de z, cuando evaluamos z en 1, como estamos trabajando en discreto, se evalúa la z en 1. Si trabajamos en continuo, se evalúa la s en 0. Aquí, como estamos en discreto, cuando se evalúa la z en 1, o sea, cambiar todas las zetas del polinomio, ponerlas en 1, la división de este filtro debe dar 1, la ganancia unitaria debe dar 1. Para yo conseguir esto, simplemente entonces para tener la ganancia unitaria, yo debería volver este z a la 0 igual a 1. Si yo vuelvo este z a la 0 igual a 1, yo garantizo que mi filtro tenga ganancia unitaria. ¿Pero por qué? Se preguntarán, ¿por qué volviendo este z igual a 1 voy a tener ganancia unitaria? Pues es muy simple. Vamos a borrar aquí y veremos entonces que si yo tengo pues aquí esta ecuación, si yo vuelvo z0 igual a 1, como lo puse aquí, entonces cuando yo evalúo z en 1, entonces estoy reemplazando todas las z por 1, entonces aquí reemplazo la z por 1, reemplazo esta z por 1, reemplazo esta z por 1 y así sucesivamente, aquí también. Entonces vemos que al yo reemplazar esta z por 1, me va a quedar 1 menos 1, obviamente eso ¿cuánto da? Eso da 0, y un 0 que multiplique lo que sea, pues va a dar todo 0, entonces sabemos que todo este término se va para 0. Y aquí tenemos que 1 elevado a la menos dn. Dn puede ser un número cualquiera. Puede ser 1, puede ser 200. Puede ser en este caso 5, que es el caso del ejemplo. Entonces esto va a ser 1. Entonces me va a dar 1 menos fr evaluado en 1 igual a 0. Y que es lo mismo que la ganancia del filtro cuando vale 1. Me va a valer 1. Entonces aquí queda demostrado que para yo conseguir aquí la ganancia unitaria de mi filtro, debo volver este z0 igual a 1. Entonces esa es la segunda condición. Recordamos que la primera condición es cancelar las dinámicas inestables y la segunda condición entonces era garantizar la ganancia unitaria, y que con eso simplemente es agregar una raíz en el círculo unitario. Entonces continuemos con nuestro ejemplo. Nosotros teníamos aquí nuestro ejemplo. Entonces el filtro, el denominador del filtro, vuelvo y lo repito, como lo vimos en los videos anteriores, el denominador, este df, es a criterio del diseñador. Si nosotros colocamos un polo cerca al círculo unitario, pues voy a tener un rechazo de perturbación lento, y entre más cerca lo coloque aquí al origen, pues voy a tener un rechazo de perturbación mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que empezar a analizar cuán rápido nosotros queremos
rechazar nuestra perturbación. Obviamente no lo podemos hacer muy rápido porque vamos a tener problemas de robustez y vamos a hacer que nuestro sistema no sea para nada robusto, y esto puede generar problemas de estabilidad. Entonces problemas de robustez y estabilidad será temas que iré abordando más adelante en el blog. Pero entonces, para este ejemplo, yo voy a decir que yo voy a colocar mi filtro, mi denominador, voy a colocarle un polo en 0,9, o sea, más o menos cerca al círculo unitario, y lo voy a hacer de orden 1. Aquí vemos que es un polinomio de primer orden, z menos 0.9, o sea que yo voy a colocar mi denominador según mi criterio como 0.9. Entonces de esta manera pues reemplazo valores. Ya sabemos que esto es la función de transferencia de Gn. 0.7, dn menos, sabíamos que era 1, y dn más, que es la parte que no deseada, era z a la menos 1, reemplazamos df, z menos 0.9, lo mismo aquí abajo, nf, que todavía no sabemos cuál va a ser, nf es el numerador de nuestro filtro, y por último pues z a la menos 5. Entonces ya sabíamos, vamos a cumplir las dos condiciones que habíamos dicho para el filtro, que debe cancelar la dinámica inestable y que debe tener ganancia unitaria. Entonces sabemos que necesitamos cancelar la dinámica inestable, o sea que este término debe cancelar este término el denominador del sistema enlazo abierto. Entonces tenemos que z menos 0.9 menos z a la menos 5 nf debe ser igual a que, primero recordamos que para garantizar la ganancia unitaria del filtro pues debíamos colocar una raíz en z menos 1. Esta entonces va a ser la raíz que me garantiza que tenga una ganancia unitaria. Y segundo, pues debo cancelar las dinámicas no deseadas. Para este ejemplo, pues mi dinámica no deseada también es un z a la menos 1. Entonces coloco aquí otro z a la menos 1, que es esta dinámica que yo no deseo, que es la dinámica que yo quiero cancelar. Y por último, pues como estamos aquí resolviendo un polinomio, pues debo completar el polinomio con algo que todavía no sé con qué lo voy a completar. Entonces coloco aquí una variable p de z. Esto es un polinomio que es simplemente para completar, es un polinomio residuo, y ese ya lo vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces ya tenemos nuestra ecuación para poder determinar nuestro filtro, para poderlo calcular. Vamos entonces a pasar esto a potencias positivas. Entonces simplemente multiplico toda la ecuación por z a la 5, entonces me queda z menos 0.9 z a la 5, aquí me queda el nf, y aquí pues esa multiplicación de z a la 5 se lo absorbe este polinomio residuo que todavía no lo hemos determinado. Entonces me queda esta expresión. Podemos expandir aquí este z a la menos 1 al cuadrado, queda esto, y podemos expandir este z a la 5, podemos hacer distributiva, y va a quedar nuestra ecuación de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí, subimos aquí la ecuación y continuemos entonces. Aquí entonces miramos el término de la izquierda, que es un polinomio de orden 6. Entonces, y miramos el polinomio de la derecha. En este caso tenemos un polinomio de orden 2 multiplicado con un polinomio que nosotros no sabemos cuál es, que vamos a determinar. Entonces nosotros necesitamos igualar los órdenes de los polinomios para completar esta identidad. Entonces, como yo tengo un orden 2 aquí, para llegar a un orden 6 tengo que agregar un polinomio aquí en pz, un polinomio de orden 4. Al yo poner un polinomio de orden 4, el término de la derecha también va a quedar de orden 6, que yo necesito en este caso que sea de orden 6, porque a la izquierda hay un orden 6. Y por último, el numerador del filtro, si recordábamos, cuando nosotros seleccionamos el denominador, lo hicimos de orden 1, que era z menos 0,9. Entonces obviamente el numerador tiene que ser de orden 1, no puede ser de orden 2 porque quedaría impropio. Entonces voy a colocar que mi numerador del filtro tiene que ser de orden 1. Entonces, haciéndolo así,
Separamos, entonces voy a decir que el filtro NF va a ser A de Z más B, que todavía no conocemos los valores de los coeficientes, entonces coloco unas variables A de Z más B, pero vemos que es un polinomio de orden 1. Tenemos aquí entonces los dos raíces que habíamos colocado, y P lo completamos con un polinomio que tampoco sabemos cuáles son sus coeficientes, de orden 4. Aquí simplemente entonces resolvemos, ¿cierto? Resolvemos todos estos polinomios y vamos a tener varios, vamos a ver que aquí vamos a tener dos polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es igualar los coeficientes. Este 1 de z a la 6 lo igualo con este c. Entonces de aquí ya sabemos que c vale 1. Lo mismo, los de z a la los de z a la 5, o sea menos 0.9, los igualo con z a la 5, o sea los igualo a 2c menos d, y así sucesivamente. Entonces aquí me van a salir un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas. Con este sistema de ecuaciones, pues yo voy a poder determinar el valor de A, de B, de C, de D, de E, de F y de G. Así ustedes ya hacen eso en la casa, porque no voy a ponerme a hacer eso. Así vamos a encontrar aquí los resultados de cada uno de esos valores. Entonces nosotros ya sabíamos que nuestro filtro, que viene dado por A, Z más B, entonces aquí vemos que A vale 1,5 y B vale menos 1,4. Entonces ya tenemos el valor de nuestro filtro. Aquí los tenemos, AZ más B, y sabemos que A es 1,5 menos 1,4. Entonces aquí ya calculamos y determinamos nuestro filtro, que él tiene ganancia unitaria. Si por ejemplo volvemos esta Z en 1, vamos a ver que 1,5 menos 1,4 me da 0,1, y aquí 1 menos 0,9 también me da 0,1, y 0,1 dividido 0,1 me da 1. Entonces vemos que tiene ganancia unitaria. Ya calculamos entonces el filtro, entonces reemplazamos pues lo que vale el filtro aquí, resolvemos. Entonces lo que les decía, el filtro S, aquí como sabemos el filtro S tiene este polo inestable. Entonces para eliminar la inestabilidad de la estructura debemos implementar este filtro S con los cancelamientos ya realizados. Entonces si yo resuelvo por ejemplo aquí este numerador por calculadora, pues yo puedo conseguir este polo, y entonces necesariamente yo el filtro S de estabilidad lo debo realizar o lo debo implementar con los cancelamientos ya realizados. Entonces aquí ya me salió los dos polos que habíamos colocado, estos los habíamos colocado si se acuerdan, y simplemente pues aquí cancelo la dinámica que yo quería eliminar, o sea mi dinámica integradora, y me va a quedar por último entonces que mi filtro S viene dado por esta expresión. Amigos, así ya entonces calculamos el filtro S. Solo nos queda calcular el controlador primario, que para este video no es el caso. Yo aquí calculé un controlador PI convencional con los siguientes parámetros: KC en 0.4, TI en 10. El control pues me quedaba, el control PI me daba esto en continuo, y en discreto pues me dio esto. Esto no viene al caso para el video del día de hoy. Ustedes pueden implementar el control que ustedes quieran. Puede ser un control avanzado, un control convencional. Es libertad de ustedes. El objetivo del video es mostrar cómo calcular el filtro. Entonces así pues ya tenemos nuestra estructura, ya tenemos nuestro controlador convencional, tenemos el polinomio S, tenemos el filtro. Entonces aquí ya tenemos nuestro predictor de Smith filtrado en la estructura unificada. Vamos a ver la simulación rápidamente. Aquí en la página donde explico cómo calcular el filtro en el caso integrador y el caso estable. Aquí está el ejemplo 1. En la página les dejo el ejemplo del caso integrador, donde están pues los cálculos que acabamos de hacer, y acá les dejo también para que descarguen el código en Simulink, y el de MATLAB lo vamos a montar en Simulink, que es esta estructura, y aquí está el código en MATLAB
que es el que vamos a ver. Entonces simplemente pues colocamos el tiempo de muestreo, colocamos el modelo nominal, que ya era este, agregamos el atraso al modelo nominal, que era 1, discretizamos, con esta discretizamos el modelo nominal y discretizamos el modelo sin atrasos. Vamos a decir que el proceso real es igual al proceso nominal, o sea, el proceso real discreto es igual al proceso nominal. Coloco los parámetros del controlador, que los había colocado en punto 4 y en 10. Calculo el controlador aquí en continuo, en discreto, perdón. Coloco el filtro, aquí coloco el filtro, una función de transferencia del filtro, que está en discreto, ya lo hemos calculado en discreto. Calculo el S, que recordamos que era Gn menos Fr por Pnd, que lo habíamos visto aquí. Gn menos Fr por Pnd. Y por último simulo en Simulink. Se llama PSF int y gráfico. En Simulink simplemente yo lo implementé aquí en Simulink. Yo lo implementé con unos bloques que son LTI. Ustedes le dan aquí en buscar LTI, que son bloques lineares invariantes en el tiempo. Él se demora un poco buscando y él lo encuentra aquí, LTI System. Ustedes lo arrastran y simplemente pues ponen la variable. En este caso coloqué la variable C, PD, S y el filtro. Y le estoy ingresando entonces una perturbación tipo escalón. Aquí un escalón que entra en el minuto 60 de 0.05. Y por último entonces estoy mandando todo esto aquí en un MUX y lo estoy mandando al workspace. Al workspace utilizo un bloque que se llama toWorkspace, que él lo pueden encontrar aquí donde dice skins. Aquí dice toWorkspace y lo arrastran aquí. Aquí entonces le doy doble clic, ustedes le colocan el nombre que quieran, variable, y es muy importante, aquí donde dice salvar en formato deben colocarlo en arreglo. Lo mismo, mandar el arreglo del tiempo, también este es el tiempo, también lo deben colocar en arreglo y deben colocar el reloj. El reloj lo encuentran aquí en source reloj. Entonces él simplemente estaba mandando los datos del Simulink para el workspace, o sea, para esta parte del MATLAB. Y entonces yo en el gráfico simplemente estoy ploteando eso, estoy ploteando el tiempo, estoy ploteando Q, la columna 1, el tiempo, Q, la columna 2, y acá abajo Q, la columna 3. Si vemos, Q tiene 3 columnas, donde la primera columna es el escalón, la segunda columna es la salida de la planta y la tercera columna es la acción del controlador. Entonces al yo darle pues play, él me grafica aquí la respuesta del sistema y vemos pues que el controlador consigue controlar, igual que un predictor de Smith convencional, él también lo lograría controlar. La diferencia es que cuando entre una perturbación, si yo tuviera un predictor de Smith normal, esto se va hasta cierto valor, ya lo habíamos visto, y no vuelve más a la referencia. Con el predictor de Smith filtrado yo consigo matar la perturbación, consigo rechazar la perturbación y volver nuevamente a la referencia. Amigos, eso es todo. Este es el final del predictor de Smith filtrado. Espero les haya gustado, hayan entendido, y entonces nos vemos en próximos videos de la página controlautomaticoeducacion.com. No se olviden compartir, darle me gusta, que ayuda bastante para que el canal siga creciendo. Que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.